queridos amigos, a su programa El Valor de la Vida, programa dedicado a profundizar sobre Dios, la cultura de la vida y la nueva era. Bienvenida, Anita, ¿cómo estás? Gracias, Tis. Feliz de aquí compartir nuevamente la palabra con ya mis amigos de La Voz de María. Bienvenida. Gracias, Anita, por estar aquí. Queridos amigos, el día de hoy vamos a hablar de un tema, como siempre, Anita nos acompaña desde el punto de vista bíblico, ¿no? Es la obediencia desde el punto de vista bíblico, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Entonces, yo les pido que nos acompañen en el programa del día de hoy, no sin antes empezar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven Espíritu Santo a llenar nuestra mente, corazón y vida para que podamos comprender por medio de la palabra lo que tú nos quieres decir en el día de hoy. Amén. Amén. Amén, Anita. Bueno, cuéntanos, Amén. ¿qué es esto de la obediencia? ¿Por qué es tan importante hablar de la obediencia y por qué es importante hacerlo desde el punto de vista bíblico? Sí, vamos hoy, queridos hermanos, a ver tal vez un punto de vista de la obediencia, como dice Tis, que de pronto no hemos visto ni aprendido anteriormente, que vamos a sacar desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento, todo lo que tiene que ver con la obediencia. Pero no vamos a hablar el día de hoy de la obediencia a las autoridades, de la obediencia a sujetarse a alguna autoridad constituida, como dice, por ejemplo, Romanos 13:1, que Dios constituyó toda autoridad aquí en la tierra y que debemos obedecer. Vamos a dejar de lado porque primero, antes de llegar a esa obediencia, a los padres, al esposo, a la esposa, antes de llegar a esa obediencia, lo importante es empezar a sacar la mala raíz dentro de nosotros de la desobediencia. De esto se trata el punto de hoy. Entonces, para nosotros poder aprender a obedecer a Dios, tenemos que comprender cuál es la raíz, de dónde surgió, cuál fue el origen de la raíz de la desobediencia, Ok. ¿ya? Entonces, lo primero, como siempre nosotros compartimos, es de la palabra obediencia en latín, ¿no? Es obediencia, y que viene del verbo audire. Audire significa literalmente escuchar, la radicalidad en la palabra de Dios de escuchar, de oír a Dios, de conocer lo que Él nos dice a cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces, en esta palabra obediencia estamos viendo cuántos llamados en la palabra de Dios nos hace el Señor a escucharle. Nosotros recordamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán, cuando se baja la paloma y se abre el cielo, ¿qué dice Dios Padre? ¿No es cierto? Este es mi Hijo amado, escucharle. Nuevamente repite esto en el día de la transfiguración, por ejemplo, en Mateo 17. Nuevamente el Padre pidiendo que escuchemos al Hijo. Y vemos en el Antiguo Testamento también innumerables llamados en los profetas, tanto mayores como menores, a obedecer a Dios. Y esa obediencia llama gritando y diciendo, oigan, escuchen. Entonces vamos a ver primero, como decía, dónde nace la desobediencia, que ahí nosotros podemos reconocer que de pronto tenemos esta enfermedad, porque es una enfermedad de la desobediencia, y rogar a Dios que, como curó al sordo mudo en Marcos 7:31, también nos cure a nosotros. San Beda, que es padre de la iglesia, nos dice que en este pasaje, cuando Cristo sana al sordo mudo, nos debemos de ver todas las personas como sordomudos a la palabra de Dios, al deseo de Dios, a los designios de Dios que encontramos en su santa palabra, en el magisterio de la iglesia, ¿no es cierto? Y que nosotros todos
tenemos que hacer como el sordo mudo, pedir a nuestro Señor Jesús que nos sane. Ya vamos a leer cómo le sanó, porque esto es importante, y qué palabra utilizó el Señor para sanar estos oídos. Vamos a ver cómo el profeta Jeremías, en el capítulo 5, nos dice cómo se llama esta enfermedad de los oídos. Entonces vamos a ver qué importante es escuchar, ¿ya? Escuchar significa en el hebreo también cuando uno se somete a la voluntad de Dios, cuando se somete en obediencia a Dios, tiene que ver con una palabra griega que se llama HIP, hip, hip action, que significa escuchar desde abajo, ¿ya? Escuchar desde abajo frente a otra palabra griega que es action, que significa, en cambio, escuchar de pie. ¿Qué será entonces en estas palabras griegas que utiliza aquí la Biblia para hablar de la obediencia? ¿Cuál es la actitud perfecta del seguidor de Cristo para escuchar la voz de Dios? ¿No es cierto? Está en el id, ¿no es cierto? En el id acción, que es abajarse, que eso tiene que ver, ustedes conocen mucho con la humildad, como Cristo, siendo de condición divina, nos dice Filipenses en el capítulo 2, ¿no? Se abajó hasta tomar la forma humana y se hizo semejante en todos nosotros, menos en el pecado, ¿no es cierto? Él se abajó y vamos a ver cuándo, en qué parte de la vida de Cristo, Él se abaja literalmente para obedecer en humildad, que eso es lo importantísimo, escuchar, ¿no? Y aquí escuchar desde abajo significa literalmente la traducción de esta palabra griega, escuchar desde abajo. Desde ahí va a partir la obediencia. Pero para nosotros poder llegar a este acción, este obedecer desde abajo, vamos a irnos entonces al Génesis, ¿no? Cuando pasa esta caída de los primeros padres, ¿no es cierto? Como ustedes conocen, Adán y Eva, que está relatada en el capítulo 3, cuando aparece ya la serpiente en escena, y comienza la tentación a Adán y Eva, que no voy a quedar mucho en eso, que tiene mucha simbología importante, porque tenemos mucho que compartir y no me quiero quedar sin el tiempo, Claro. ¿no? Pero yo creo que todos han leído y conocen esta parte de la escritura, ¿sí o no? ¿Cuál era el único mandamiento de la ley de Dios en el paraíso para su creación Adán y Eva? ¿Cuál era el único mandamiento que hizo? ¿Tú sabes? Que, Lo único que le dijo, no, no. que no coman del árbol del conocimiento del bien y el mal. Exactamente, ¿no? Entonces nosotros encontramos en la raíz de la desobediencia un árbol. Y me van a decir, Anita, ¿qué Sí. tiene que ver los árboles? No, ya van a ver todo lo que tiene que ver los árboles en esto que estamos hablando. La característica de este jardín del Edén, Edén significa delicias en hebreos, delicia de qué? De Dios con la creación y de la creación con Dios, porque estaban en perfecta armonía sus voluntades con la voluntad de nuestro Dios, ¿no es cierto? No había el mal, no había la desobediencia, no había la rebeldía, no había el pecado, no había la soberbia, no había nada de eso. Entonces era una perfecta armonía. Por eso el jardín de las delicias, ¿ya? Para nosotros Ok. poder comprender y entender de dónde va saliendo las cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? El único mandamiento, como ustedes conocen, ellos se rebelan, ellos se hacen como dioses, dice ahí Génesis 3, el momento en que toman de este árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y por qué se hacen como dioses? Es porque ellos, y esto también nos explica el Papa Benedicto, su santidad el Papa Benedicto XVI, nos explica que ellos pensaron que la libertad era elegir entre la ciencia del bien y del mal, elegir el bien o el mal. ¿Qué significaba eso? Libertad era soltarse, ¿no? De En la- libertad, entre comillas, ¿no? De la voluntad de Dios, de lo que Dios creó y de lo que Dios puso. Todas las delicias, todo ese encuentro con Él que se llama en la palabra de Dios la amistad con Dios. ¿Ya? Entonces ellos decidieron que no, que la libertad era elegir entre el bien y el mal. ¿Ya? Entonces de ahí, ¿qué pasa? Se rompe el jardín de las delicias. Ustedes saben que el paraíso desaparece, ¿no es cierto? Claro. Son expulsados del paraíso, de ese lugar de las delicias, de esa delicia que tenía Dios con su creación y su creación con Dios, y son lanzados a una tierra árida, a un desierto, nos dice la palabra de Dios, ¿no? Donde ya cambia completamente, ya no era un jardín de las delicias, ¿no es cierto? Ya Dios no se les aparecía las tardes para pasear con ellos.
¿Por qué? A causa de esa rebeldía, a causa de esa desobediencia. Lo que hicieron ellos es desobedecer el único mandamiento. Entonces, así como en la raíz de la palabra obediencia está escuchar, en la raíz de la palabra desobediencia, ¿qué estará? Si está en la una, escuchar, ¿qué es lo contrario a escuchar? A no escuchar. La sordera, ¿no es Claro, cierto? sí, la El no sordera. escuchar, no escuchar. Ya, entonces, aquí tiene que ver muchísimo en que cuando Adán y Eva desobedecen, caen en el pecado, ¿no es cierto?, que le llamamos pecado original, que todos tenemos en la humanidad entera, y ahí entra esta enfermedad de la sordera, ¿a qué? Concretamente a la voluntad de Dios. Y si tenemos esta sordera a la voluntad de Dios, vamos a tener sordera a las otras autoridades que mencionaba al principio, ¿no? Ahora, como digo, nos concentramos solo en la de Dios porque esa es la que sanaría toda la obediencia que está en la tierra también, ¿no? Entonces, Entonces, ¿qué sucede ahí? eso Sí, es contestar como a las personas que dicen, bueno, es que si Dios sabía que Adán y Eva iban a caer para, qué malo, les puso el árbol ahí y les dijo que no coman, ¿no? No sé si has sí. escuchado eso. Sí, o sea, hay un montón de cosas que dicen si Dios sabía o Dios es omnipotente, cómo permitió que el mal exista. Son preguntas existenciales y son preguntas que corresponden al misterio de Dios. Y cuando son del misterio de Dios, uno tiene que simplemente someter el entendimiento porque no vamos a entender, es un misterio, ¿no? Es un misterio. Lo Claro, único que podemos nosotros decir con certeza es lo que nos enseña la iglesia, lo que nos enseña la palabra, ¿no? así como, Simplemente, no hay por qué hizo esto. No, eso no sabemos. así como Sabemos que decíamos así sucedió, el ¿no? otro día ¿Qué? que el Espíritu Sí, Santo nos sobrepasa. No queramos entenderlo siempre. claro, el entendimiento, nos dice San Pablo, ¿no? La sabiduría de Dios es locura para el hombre, nos dice San Pablo, ¿no? Y la sabiduría humana es locura para Dios. Entonces, sí nos habla de una diferencia de entendimiento, ¿no? Pero nos concentramos ahora Sí, entonces sigamos. en esto de la obediencia, ¿no? ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace tú? Me voy a saltar siglos, pero voy a ir rápidamente por la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué hace el Señor para restaurar el paraíso aquí en la tierra? No esperar al paraíso, digamos, final de la Nueva Jerusalén, que será al final de los tiempos. ¿Qué hace el Señor para restaurar el paraíso, jardín de las delicias? Recordemos que Dios se deleita con su criatura y su criatura se deleita con Dios, ¿no? ¿Qué hace el Señor? Nos anuncia el profeta Isaías en el capítulo 11, versículo 1, que va a hacer retoñar de esa aridez donde fueron expulsados los primeros padres y que caminaron todo este tiempo y que también tiene esta simbología, por ejemplo, del pueblo caminando en el desierto, de que no hay, que había de grande en el jardín de las delicias que puso Dios para deleitar y deleitar a su creación, fue el río de la vida que cruzaba todo el paraíso, el primero, ¿no? El original, y que había también estos dos árboles, ¿no? El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? No hay en este destierro, cuando salen Adán y Eva, no hay. Y lo que pasa en el camino con el pueblo de Dios es que va poniendo prefiguras a Cristo el Señor, prefiguras que nos hablan del árbol de la vida, que nos hablan de esa agua viva que ya vendrá en el nuevo paraíso que vamos a hablar, que es hermosísimo, donde con palabras del Papa Benedicto XVI, se revierte el no de Adán y Eva, ¿ya? ¿Qué hace Cristo? Revertir la desobediencia. Pero vamos a ver cómo hace Él, porque ese es el mismo camino de nosotros para poder obedecer. Nosotros por nosotros mismos no podemos obedecer. No tenemos esa capacidad, no tenemos en nosotros esa rebeldía, esa inclinación a la concupiscencia, a la rebeldía, a hacer lo que nosotros creemos. Tenemos bien arraigado que la libertad es hacer lo que creemos y pensamos. Y el Papa Francisco en el 2020 habla de que el querer eso o el vivir así es una idolatría, el no someter nuestra voluntad a Dios y hacer lo que creemos y que nosotros somos los poseedores de la ciencia del bien y del mal, es una idolatría. ¿Y qué es idolatría? Hay que destruirla, hermanos. Hay que destruirlas para poder vivir en el nuevo jardín.
el nuevo jardín del Edén, aquí ya pregustando lo que viviremos ya eternamente, plenamente, ¿no? Y perfectamente. Entonces, esto es importante. Le estaba hablando, entonces, profeta Isaías 11:1 nos habla de un retoño, ¿ya? Ustedes imagínense, como les digo, destierro, todo el tiempo en el destierro, prefiguras, intervención de Dios con el pueblo se revela, como ustedes saben, no le oyen a Dios porque no pueden, ¿ya? No es tanto que no quieren, no pueden. Entonces, las cosas del mundo, los paganos que les rodeaba al pueblo de Dios, siempre van a influenciar y van a caminar conjuntamente. El pueblo de Dios que está llamado a la santidad va a caminar conjuntamente con los pueblos paganos, los pueblos que no tienen la palabra de Dios, la voluntad de Dios y los regalos de Dios, los dones de Dios, que van siempre a influenciar. Y eso que nos pasa ahora también, no estamos hablando solamente del pasado, ni de historia, sino de hoy, de lo que vivimos también nosotros como pueblo, como iglesia. Entonces aquí anuncia en Isaías, en el tercer cántico, que se llama así, tercer canto del Emmanuel, o tercera profecía del Emmanuel. Ustedes saben que Emmanuel es título de nuestro Señor Jesús, que significa Dios con nosotros, ¿no es cierto? En esta profecía dice entonces que va a retoñar de un tronco que estaba ya seco. El tronco representa a el pueblo de Dios, al pueblo de Dios que en el cual también se dio la desobediencia, se dio la rebeldía, y ahí salen estos lamentos de Dios a través de la boca de los profetas, como por ejemplo en Oseas 6, ¿no? Ya no quiero sus sacrificios, lo que quiero de ustedes es un corazón quebrantado y humillado, porque del corazón quebrantado y humillado, y vamos a ver cómo atamos con el Señor, nace la nueva obediencia. ¿Ya? Entonces eso sí, ya no quiero, lo mismo nos dice hoy, ya no quiero tanta misa si ustedes no tienen un corazón humilde, un corazón que se quebranta frente a mí y que se doblega a mi voluntad, ¿no? Estos vamos a tenerle aquí presente. Entonces, ¿qué sucede? Dice ahí el profeta Isaías, dice, saldrá un retoño, una rama verde de un tronco seco, y el tronco se llama el tronco de Jesé. Por eso un título muy importante de nuestro Señor Jesucristo es el tronco de Jesé, que de pronto no comprendemos si no estudiamos la palabra de Dios, ¿no? Pero Jesé es papá del rey David, y en el rey David se hizo la promesa de un reinado eterno. Entonces, lógicamente, el retoño, Cristo el Señor, verde, vida, tenía que salir del tronco de la realeza para tomar el reinado del nuevo paraíso que va a ser nuestro Señor. Me estoy saltando muchas cosas porque tuviéramos que tener muchos encuentros para hablar de tantas maravillas respecto a este tema, pero vamos a seguir y que Dios nos ilumine para poder ir comprendiendo. Entonces, ¿qué sucede? Dice, va a salir un nuevo retoño, ¿ya? Y Ezequiel 17 utiliza la figura del cedro del Líbano, que es el árbol más grande, más frondoso que existe en Medio Oriente, que es el lugar donde vivía el Señor, donde estaba el pueblo elegido, ¿no es cierto? Y dice que el Señor, nuestro Dios, va a plantar en una colina alta representa en la palabra la morada de Dios, ¿no? O sea, que no está en las cosas de la tierra mundana, sino está en la altura de la presencia de Dios. Va a plantar este cedro donde va sus ramas a ser tan frondosas que bajo sus ramas van a estar multitud, ¿no? Entonces, eso es todo lo que yo les diga, nos imaginamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Recordemos, el árbol de la ciencia del bien y del mal es el leño del paraíso por el cual entra la desobediencia, y por eso el Señor aparece en otro leño, que vamos a entrar en eso, ¿no es cierto? Que ustedes ya saben, y ya nos podemos adelantar para que con todas estas figuras de los profetas poder ir comprendiendo, ¿no? Como les decía, entonces nosotros tenemos que entrar en ese camino para ir al nuevo jardín del Edén, nuevo jardín de las delicias, paraíso, donde se revierte, como les decía con palabras del Papa Benedicto, se revierte ese no a la voluntad de Dios y se convierte en un fiat, en un sí, ¿no es cierto?, a la voluntad de Dios. Pero ¿de qué forma? Eso es lo que vamos a ver. Primero vamos a ver con palabras también del profeta Jeremías cómo se llama esa enfermedad que tenemos en el oído que no nos permite escuchar la voluntad de Dios. Para eso les voy a leer directamente para que no se me quite ni una sola palabra. Jeremías en el capítulo 6, versículo 10. ¿Qué dice aquí? Jeremías 6, 10. A quienes me oigan voy
a hablar y avisar. Su oído es incircunciso, ¿ya? ¿Cuál es la desobediencia? Sordera, oído incircunciso. Recordemos la circuncisión como señal del pacto de Dios con el pueblo elegido, con el pueblo judío. Recuerdan que era la circuncisión, ¿no es cierto? Todos creo que ustedes conocen, pero básicamente, hablando espiritualmente, era sacar un pedazo de carne, ¿no es cierto?, de los hombres, y con eso era una señal del pacto con Dios. Ahora está Jeremías utilizando la misma palabra, circuncisión, incircuncisión, refiriéndose al oído. ¿Qué significa entonces un oído incircunciso? El que todavía tiene el pedazo de carne en el oído, o sea, la carnalidad que no le va a permitir escuchar la palabra de Dios por nada, por nada, por nada. Así que éramos nosotros y hagamos un montón de oraciones pidiendo la voluntad de Dios. Si no nos circuncidan el oído, no podemos nosotros escuchar la voluntad de Dios, la Y el palabra de Dios. bautismo nos ayuda a eso, ¿no nos ayuda a eso el bautismo? El bautismo nos devuelve, digamos, primero nos quita el pecado original, ¿no es cierto? Nos da todos los 7 dones, nos saca de la oscuridad de la tumba, digamos, de la muerte para llevarnos a la vida, ¿no es cierto? Por eso es la sumersión en el agua, ¿no? Pero de ahí, ¿qué sucede en el camino? ¿No? En el bautismo Volvemos de a pronto pecar. tenemos los oídos limpiecitos, ¿no es cierto? En el bautizo, ¿no? Pero ¿qué pasa en el camino? Nuevamente, el pueblo caminando con las leyes de Dios, la bendición de Dios, los sacramentos, al lado de los pueblos paganos, ¿no? Y nuestro oído, ¿qué escucha? ¿Cómo se ensucian nuestros oídos? ¿No? Ahí podemos cada uno meditar, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí esta palabra? Su oído es incircunciso y no pueden entender, ¿ya? Oído incircunciso no pueden entender, ¿ya? Esto tiene que ver, oído circunciso puedo escuchar y puedo entender. El contrario, desobediencia, sordera y no puedo entender, ¿ya? Entonces no es, muchas veces las personas que tienen esta enfermedad del oído incircunciso, carnal, con la carnalidad todavía en el oído, ¿ya? Muchas veces la gente que le hable de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, puede hasta perder la paciencia y decir, ¿cómo no entiende este? No, está clarito aquí. No, no pueden, hermanitos, no pueden. Aquí tenemos un sanador que es el Dios Todopoderoso, que envía a su único hijo justamente para hacer eso, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo eso. Por ejemplo, les pongo un ejemplo que está en Mateo 15, ¿ya? Ya voy a llegar a Mateo 15. Mateo 15, cuando les iba a hablar de lo que era, de lo que es impuro y puro, lo que cuando el Señor nos dice todo lo que sale de nuestra boca es porque nuestro corazón está puro. Pero ¿qué empieza diciendo con estas palabras fuertes? Oír y entender. Así les dice, como una orden. Ahí fue háganse cuenta, como un exorcismo del oído tapado. Les dice así, no les da ninguna mala explicación. Oír y entender. Así le dice, ¿no? Decíamos que el Padre nos había dicho que le escuchemos a quién, ¿no? A nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor en Juan 14 nos dice bueno, en varios capítulos, desde el 13 hasta el 17, pero en el 14 específicamente nos dice, si me amas, guardas mi palabra. Entonces estamos aquí en que tenemos que sacar esta incircuncisión del oído, ¿no es cierto? Esta carnalidad para nosotros escuchar, entender y de entender, guardar la palabra. ¿Ya? Guardar la palabra significa poner por obra, no que escucho y se queda guardada ahí dentro de mi mente, de mi corazón y no hago nada, eso no significa. Por eso el Señor dirá en algunas ocasiones, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿no? Sino el que Claro. pone por obra, ¿no? Poner por obra. La verdad no es, esto nos explica el catecismo, la verdad no es un conjunto de enunciados, de numerales, de versículos, la verdad es una Ya. persona. Y la verdad se la pone por obra. El que obra la verdad, nos dice nuestro Señor Jesucristo, es hijo de la verdad. ¿Ya? El que obra la verdad es hijo de la verdad. Así como nos dice, por ejemplo, que a mí me da una ternura cuando el Señor les habla a los judíos de esa época que no le escuchaban y no le prestaban atención. Por ejemplo, aquí en Juan 8:32
que les dice, ¿por qué no reconocen mi lenguaje? No podían escuchar, ¿no? No podían escuchar. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Sí se dan cuenta? Ahí está esa enfermedad, ¿ya? Y que nosotros tenemos todos en humildad, reconocer que tenemos en un grado esa enfermedad para pedir al sanador. Visto que el sanador viene cuando alguien está enfermo, ¿no? Si yo me creo sana, perfecta, no va a venir el sanador, ¿no? Claro. Entonces vamos a pedir todos con esta charla que venga el sanador a sanarnos los oídos, ¿no? Entonces le dice así, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Ya? Y dice, ¿por qué? Dice el Señor, porque vosotros sois hijos, aquí es fuerte, perdón, y creo que se lo he dicho 2 veces, sois hijos del diablo, del que divide, del que dice del padre de la mentira. Entonces el que pone por obra la verdad es hijo de Dios, y el que no pone por obra la verdad y no entiende ni escucha la palabra de Cristo es hijo de el enemigo de Dios, ¿no? Entonces así nos pone claramente el Señor esto de la obediencia. ¿Cómo entonces empieza el nuevo jardín, como les decía, para no irme por otros lados? ¿Cómo empieza el jardín nuevo? El momento que revierte, como digo, ese no que estaba en la humanidad, esa rebeldía a la humanidad, ¿por qué no me entiendes y no me escuchas? Que dice Cristo a los judíos de esa época, ¿no? ¿Y cómo hace el Señor? Pues padeciendo, nos dice Hebreos en el capítulo 5, que es algo bellísimo, que también les quiero leer directamente de la palabra, ¿no? El Señor le toca aprender y experimentar la obediencia. Y ustedes me dirán, Anita, ¿cómo? Por si es hijo de Dios, perfecto, él no tenía pecado, inmaculado, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Cómo? Si él lo único que hizo en su vida es obedecer, ¿sí o no? La palabra de Dios nos dice que él estuvo sujeto a sus padres toda la vida, nos dice la palabra de Dios. Él estuvo sujeto a la autoridad también de esa época, ¿no? ¿Cómo dices que tuvo que aprender la obediencia? Y es el camino, querido hermano, para cada uno de nosotros. Igualito, el Señor nos está mostrando aquí el único camino que hay para aprender la obediencia. Vamos a aprender la obediencia con Cristo el Señor. Entonces, nos vamos a trasladar y por eso esta compartir de la palabra nos cae perfecto hoy que estamos ya a 2 días de iniciar la cuaresma y que vamos justamente a contemplar estos misterios. ¿En dónde se hace el nuevo jardín? Adivinen en dónde, hermanos. En Getsemaní. Getsemaní en arameo significa el jardín de los aceites, así se llama. ¿Por qué? Porque ustedes conocen que era un jardín de los olivos, ¿no es cierto? El Señor está en un jardín de los olivos y para que del olivo salga aceite puro, el aceite puro en la palabra de Dios se utilizaba para ungir reyes y profetas y para ser ungido, y ungido significa Cristo, ¿no? Para él ser ungido, el Cristo, el aceite puro, el que nos pide el Señor que tengamos como las 10 vírgenes, recuerden, ¿no? Que tienen el aceite hasta que llegue el novio, significa hasta la segunda venida del Señor, ¿ya? Para nosotros tener ese aceite tenemos que entrar en este jardín del aceite, queridos hermanos. Este jardín del aceite, Getsemaní. En el jardín de Getsemaní, ¿qué hace el Señor? Ustedes recuerden, no voy a entrar porque como el tema es obediencia, otro día podemos compartir solo eso, ¿no? Pero ¿qué sucede? El Señor estaba en la última cena, como ustedes conocen, en una colina que queda justo frente al Monte de los Olivos, que se llama Monte Sión, y estaba en un cenáculo haciendo justamente la última cena y estaba, ¿qué haciendo? La Pascua con sus discípulos, y ahí él cambia la antigua Pascua, la antigua pacto, y cambia el nuevo pacto, ¿no es cierto? ¿Ya? Él ahí adelanta lo que va a suceder en el Getsemaní y la cruz y la resurrección después, ¿no? Dice ahí entonces el Señor que él toma la copa, y sabemos que es la tercera copa de las 4 copas que se usaban en la Pascua judía, se llama la copa de la redención, y la cambia por sangre, ¿no? Por su sangre. Dice, ya es mi sangre, y que es el sello de la nueva alianza. Él sale diciendo eso, ¿no es cierto? Rompe la liturgia un poquito el Señor y sale, porque él termina la liturgia ya después en la cruz, ¿no? Pero sigue del paso, sale del monte, digamos, de la cena, donde hace el nuevo pacto, cruza un valle que se llama el Valle de Josafat,
que es interesante que encontramos el valle de Josafat en Joel capítulo 3, que dice que es el valle donde se dará el juicio final, el juicio a las naciones, el juicio a los paganos, ¿ya? Se llama también el valle del torrente Cedrón, porque ahí está este río. Cedrón significa oscuro porque prácticamente no tiene agua casi todo el año. Entonces él cruza un largo valle para entrar a Getsemaní, a este jardín de los olivos, para hacer qué cosa, queridos hermanos. Nosotros sabemos, como Cristo nos dice en Juan 15, que Él es la vid verdadera y nosotros somos los sarmientos, ¿no es cierto? Y que si no damos fruto, ¿qué pasa? Nos pide dar fruto, ¿no es cierto? Si no damos fruto, este árbol es cortado. Él siempre nos habla con estos términos: jardín, árbol, ya están viendo, ¿no es cierto? Prensa, olivo, vino, para que la uva, o sea, el fruto que sale de la vid es la uva, el racimo de uva, ya no se queda solamente en el racimo. Para que salga el vino, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar ahí? Hay un proceso importantísimo ahí, ¿ya? ¿Qué tiene que pasar? Entra en lo que se llama el lagar, así se llama. El lagar es el lugar donde se pisaban las uvas. Hasta el día de hoy hay unos lagares que todavía hay del tiempo remoto. Se pisan las uvas y se prensan las uvas para que salga el vino perfecto, ¿sí o no? Lo mismo, el lagar se utiliza para las aceitunas, olivo. Cristo está en el jardín de los olivos, ¿cierto? Nuevamente, la aceituna, el olivo, se pone en el lagar, se pisa la aceituna y se prensa para que salga el aceite puro, ¿ya? ¿Qué significa que Cristo en el lagar, ¿ya? En el lagar del huerto de Getsemaní, este lugar, Él va a ser prensado para que salga, ¿ya? Qué hermoso esto, ¿no? El vino más puro que nos podamos imaginar, que es su sangre preciosísima, y el fruto más puro que nos podemos imaginar, que es el santo cuerpo, la Eucaristía. Pero para eso tiene que ser pensado, queridos hermanitos. Nosotros cuando imaginamos que somos esa vid, ese sarmiento, digamos, en la vid, ¿no? Y que vamos a dar fruto, nunca nos imaginamos entrar en el lagar, ¿no? En el lagar de Dios. ¿Qué sucede ahí, literalmente, ya? ¿Qué dice Cristo cuando está ahí? Entonces cruza el valle con todos sus discípulos, menos Judas, o sea, estaban 11 discípulos con él, 8 que quedan en una cuevita, que es donde dormían habitualmente con el Señor. Llegan al Monte de los Olivos, que era el lugar habitual de Cristo para orar con sus discípulos. En esa época la oración se la hacía de pie, y esto es importante, de pie, ¿ya? Y se va al mismo lugar de siempre a orar. Entonces ahí vemos que él no se estaba escondiendo de sufrir y de padecer, sino que él está viendo el lugar habitual. Eso nos dice, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo, ¿no? Y que llega él y de los 11 coge a 3, ¿no es cierto? Estos 3, Santiago, Pedro y Juan, que son los mismos testigos de la transfiguración, va a ser ahora testigos del sufrimiento del Señor en Getsemaní. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos o no? Vamos, ¿Sí? Estamos perfecto. tema, la obediencia, ¿no? Sí, ¿Cómo estoy viendo, estoy revierte, esperando el desenlace. cómo revierte el no del paraíso y crea un nuevo paraíso el Señor, ¿no? Ahí estamos, no nos vamos a otro lado, queridos hermanos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Llegan al jardín con los 3, ellos se quedan, les dice, velad y orad, les dice a sus discípulos, y él se va a una piedra un poco más allá, ¿no? Una piedra que la tradición ha señalado como lugar donde sufrió y sudó sangre el Señor, ¿ya? Y en esa piedra ahí tiene él su padecimiento, que nosotros vamos a leer, por ejemplo, en el famoso cántico del siervo de los dolores de Isaías 53, donde nos dice que el Cordero Inmaculado, él, ¿no? ¿Qué cargó en ese momento nuestras culpas y nuestras rebeldías? Sabemos todos de eso, ¿no es cierto? ¿Qué peso cayó en Getsemaní? La soberbia de decirle no a Dios, lo que pasó con Adán y Eva, la desobediencia de todos los tiempos, desde Adán hasta el último hombre que habrá antes de la segunda venida del Señor, ¿ya? Toda desobediencia. También dice que cargó nuestros padecimientos, porque cuando cae Adán y Eva en el pecado, entra en la creación que no fue creado por Dios, entra por el pecado, que no más, la muerte
¿Qué más? enfermedad, La enfermedad, ¿no es cierto? la concupiscencia. ¿Ya? Que entra la muerte y por tanto entra esa desobediencia en la humanidad, ¿no es cierto? ¿Y qué hace Cristo? Cargar con todo eso en ese momento. Él estaba, como estaba hecho pecado, él que era inmaculado, él que no era pecado, él que se hizo semejante en todo menos en el pecado, era un pecado ese momento, ¿ya? Muchos hablan de que el rostro del Señor se transfiguró de sufrimiento, de dolor, ¿ya? Pero nosotros siempre nos imaginamos una carita del Señor como dolido, con una extrema angustia, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero ustedes imagínense, queridos hermanos, si ya con un pecado que nosotros cometamos mortal, cualquiera, no, pues no voy a decir porque a veces censuran en el YouTube las cosas, ¿no? Pero ustedes ya se imaginen, ¿no? ¿Cómo cambia la cara de un asesino? ¿Cómo cambia la cara de un injusto, de un violador? ¿Cómo cambia la cara? ¿Qué cara ustedes ven ahí cuando un hombre ha caído en lo más bajo o en pecado o está fuera de la ley de Dios? ¿Qué cara se te ocurre, querida Tis? No, es una cara de maldad. Muchas veces, no siempre, hay pecados por debilidad también, ¿no? Hay Y pecados por debilidad, por pero debilidad o un trastorno puede ser también, sí, pero es una cara trastornada, pero por el pecado por que el pecado. estaba cargando. El Señor en su alma no es que absorbió, digamos, el pecado, ¿no? Sino que Él cargó con todo el pecado. Él estaba haciendo la función que en el tiempo del pueblo de Dios, por ejemplo, le voy a poner el ejemplo, Levítico 16, donde se enseña a que el sumo sacerdote en ese tiempo, a Aarón, jardín de los aceites, él entraba en este modo, digamos, de recibir todos los pecados de nosotros y cargarlos sobre él. Les estaba comentando que en el tiempo de Aarón, ¿no? El Señor les explicó que cómo expiar los pecados del pueblo, y la forma era que el sumo sacerdote cogía dos corderos, ¿no? Y en el uno ponía la mano, el sumo sacerdote ponía las manos y descargaba todos los pecados del pueblo y le ponía sobre el cordero, y el cordero lo expulsaba fuera del campamento donde estaba reunido el pueblo de Dios. ¿Ya? Eso está en Levítico capítulo 16. Lo expulsaba y el otro cordero lo degollaba, como ustedes conocen, el sacrificio antes era así por los pecados, lo degollaba y cogía esa sangre que salía del cordero en un copón parecido al nuestro de la sangre del Señor, y esa la llevaba dentro del templo para ofrecer por sus propios pecados. Nosotros sabemos, entonces, por el libro de Hebreos, que el Señor en sí toma todos los antiguos sacrificios, que eran algunos, y los toma Él y Él hace un solo sacrificio, ¿no es cierto? Pero ¿qué está sucediendo ahorita en el huerto? Él está tomando todos los pecados, está haciendo el papel, se le llama comúnmente el chivo expiatorio, que han de haber escuchado, ¿no es cierto? Es este cordero donde se le ponía todos los pecados y se le mandaba fuera del campamento, y se le ponía aquí en la frente al cordero una señal roja para saber que ese fue el cordero donde se le cargó todos los pecados, ¿no? Entonces el Señor estaba haciendo eso, está cogiendo con palabras del profeta Isaías en el capítulo 53, nos dice: y con todo, nuestras dolencias es las que él llevaba, nuestros dolores los que él soportaba. Nosotros le tuvimos azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías y molido por nuestras culpas. ¿Ya? Hasta ahí estamos, ¿sí o no? Él en ese momento, para poder revertir la desobediencia, porque el pecado, cualquiera, chiquito, grande, gigante, la raíz es la desobediencia, ¿no es cierto? La desobediencia, sordera, incircuncisión, incapacidad de entender y de guardar, de someterse a Dios y a su palabra, ¿no? Hasta ahí vamos, ¿sí o no? ¿Ya? Así es. Entonces el Señor, al hacerse Él, a tomar todo el pecado, ¿ya? Él se transfigura, cambia su cara, no como le vieron en el monte de la transfiguración, en el monte Tabor, sino en este monte de los olivos está transfigurado por el dolor. Y él con sus propias palabras dice: tengo una tristeza en mi alma, una tristeza mortal. Así nos dice. Entonces está de una tristeza que le invadió de tal forma y le causó tanto dolor, que
que sufrió un fenómeno que se da muy rara vez, que se ha dado en los hombres cuando tienen extremo dolor, extremo estrés, es el sudor como sangre, ¿no? Dice ahí la palabra, sudó como gotas gruesas de sangre, ¿ya? El Señor, con este dolor que estaba cargando nuestras rebeldías, nuestras dolencias, nuestros sufrimientos, ¿ya? Él ahí, con ese padecimiento, aprendió la obediencia. Recuerden que les decía que Cristo el Señor es perfecto hijo en obediencia. Yo bajé aquí a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es mi alimento, decía. Yo lo que hago es lo que le agrada a Dios. Eso nos repitió toda la esta. Aquí por el pecado nuestro, ¿ya? Cogiendo nuestro pecado, que es rebeldía, que es desobediencia, Él aprendió la obediencia. ¿Dónde leemos esto, queridos hermanos? Ahí leemos nosotros en Hebreos, en el capítulo 5. Les voy a leer directamente de aquí de la palabra, Hebreos 5, versículo 6. Dice aquí, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal, ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas. Así estaba el Señor en el huerto de los olivos. Poderoso clamor y lágrimas. Y volviendo al tema, ¿no es cierto?, de que para que salga de la uva el vino o de la oliva el aceite tiene que ser, ¿no es cierto?, prensado, pisado, que significa espiritualmente quebrantado, el quebrantamiento que todos tenemos que algún día pasar, que decía que está Cristo aquí pasándose quebrantamiento por nuestras culpas, no por sus culpas. Él no tuvo ninguna, ¿no es cierto? Como sabemos. Entonces, por nuestras culpas está haciendo él, pasando por esta prensa y tiene clamores. ¿Qué sucede? ¿Ya? Y eso podemos encontrar en la misma palabra de Dios, cuando el pueblo entraba a los lagares a pisar las uvas para que salga el mosto, dice la palabra, o sea, el vino, ¿no? Cuando se pisa, significa que ya se cosechó, ya se hizo la vendimia, se recogieron los mejores frutos y ya estaban pisando para que salga el vino. ¿Ya qué hacen ahí? Normalmente clamores, pero ¿qué clamores salen de los que pisan en el lagar cuando pisan la uva? De gozo, de felicidad, ya va a salir el fruto de todo el trabajo. ¿Sí me explico? ¿No? Entonces aquí este clamor de Cristo no es de gozo, ¿ya? Este clamor de Cristo está siendo prensado para que salga ese vino, que es la sangre de él, como decía, ¿no? Este aceite puro, que es la unción de él como rey, como profeta, ¿no es cierto? Es unción de Cristo, del ungido, ¿ya? Él está prensado y sus clamores eran ruegos, ¿por qué? Por nuestros pecados, queridos hermanos. Se cambió el clamor de gozo por un clamor de ruego al Padre, ¿ya? Y ahí está ese obediere que decíamos hace un rato de la palabra griega, ¿se acuerdan? Que era escuchar desde abajo. Él está escuchando desde la posición más humilde, tanto así que aquí el profeta Isaías, en este cántico que les menciono en el capítulo 53, aquí le llama que se convirtió en un don nadie. Y don nadie está como mayúscula, como nombre. El nombre de Cristo en el Getsemaní, mientras está siendo prensado por nuestras culpas, molido por nuestras culpas, es de don nadie. La segunda persona de la Trinidad, imagínense, ¿ya? Don nadie, mayúsculas. Está hecho un don nadie. Ya por eso dice, no tiene apariencia, no tiene figura, dice aquí, ¿no es cierto que sí? Yo creo que todos han escuchado Isaías 53, ¿no? Que dice aquí, él soportó, nos dice aquí, el castigo que nos trae la paz. Él soportó ese castigo que nos merecía el ser desobedientes, el ser rebeldes. El ser rebeldes, nos merecíamos eso, pero él quiso, por amor a nosotros, soportar esos dolores, ser, como digo, machacado, ¿no? Pisado, prensado en el lagar, en este lagar espiritual que era el jardín de los olivos, ¿no? ¿Para qué? Ahí viene la reversión que les decía, ¿no? Que se da la vuelta, que les voy a leer también para que no digan, la Anita se está inventando, ¿no? Las palabras del Papa Benedicto XVI. Dice Jesús en el Monte de los Olivos, reconduce la voluntad humana al sí pleno de Dios. ¿Qué les parece? Reconduce. En él la voluntad natural está plenamente orientada a la persona divina de Dios.
¿no? Dice aquí que la única forma de nosotros ser semejantes a Cristo, ser otros Cristos, es que se revierta esa rebeldía que tenemos con ese sí de Dios. ¿Cuándo sería en el jardín de los olivos? Estamos hablando que está prensado, que está pisado en ese lagar, por molido por nuestras culpas, como dice aquí Isaías. ¿Cuándo se revierte? En el fiat de Jesús. ¿Cuándo se da? ¿Qué palabras? ¿Qué palabras pronuncia el Señor? ¿No? Si quieres, voluntad del Padre. Si quieres, aparta de mí este cáliz. ¿Por qué dice aparta cuando él fue el perfecto obediente? ¿Ya? Él nunca falló en la obediencia. ¿Por qué está ahora diciendo, o aparentemente queriendo disasociarse de la voluntad de Dios? Porque estaba cargado de la rebeldía nuestra, de nuestra culpa, de nuestra desobediencia. ¿Qué veía el Padre en el Señor en ese momento? Todos los pecados. Él era este chivo expiatorio, este cordero que se le estaba cargando todos los pecados y era el único capaz de tomar todos los pecados de la humanidad sobre sí. El único capaz de expiar, expiar, palabra hebrea, significa cubrir. ¿Cubrir qué cosa? Las culpas. ¿Ya? El único, el perfecto obediente, era el único que podía revertir la desobediencia. ¿Sí? ¿Qué les parece? Una cosa maravillosa, ¿no? Es lindísimo que no meditamos estas cosas cuando entramos en la Semana Santa en el Getsemaní y solo vemos cómo sufrió, pero no estamos viendo lo que está haciendo el Señor, ¿no? Entonces, ¿qué dice ahí? Si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero. Ahí pone las dos voluntades, ¿no? Lo que tú quieres, lo que yo quiero, pero ¿por qué? Ya sabemos por qué, ¿no? No porque estén en contra de Dios ni la voluntad de Dios, no, que no se haga lo que yo quiero. Ese momento, imagínense, él con todos los pecados cargados de nuestras culpas, qué poder de Cristo para ese momento decir sí a la voluntad de Dios. Nosotros cuando estamos en pecado mortal, ya enseguida, como les decía, son momentos, se nos nubla el entendimiento, se nos nubla los ojos espirituales, el corazón, la disposición para obedecer a Dios. Él estaba con todos los pecados. Imagínense lo que está, por eso suda sangre. Suda sangre. ¿Y qué hace con la sangre? No sabemos nosotros por todas esas ofrendas que se hacían de los animales en los sacrificios del pueblo de Dios en el antiguo pacto, que en la sangre estaba la vida, ¿no? Y por eso incluso Dios les manda a los israelitas a no comer el animal con la sangre, porque la sangre está en la vida y esa sangre tenía que ser ofrecida a Dios, ¿no? Aquí, ¿qué pasa? Bajan las gotas, no de la cabecita como están en las estampitas, de todo el cuerpo suda. ¿Y qué hace? Acuérdense que está él en un jardín, el jardín del aceite, del ungido, ya el aceite puro, que es la fe, ¿no es cierto? Que es la palabra misma de Dios. Está él ahí prensado en un lagar, está saliendo el aceite puro, el vino puro, está saliendo ahí, revirtiendo, como dice el Papa, sí. 5 ¿5 minutos. minutos? ¿En serio? Dios mío, siempre nos falta. No, pero bueno, está revirtiendo ahí en ese momento que él dice sí, fiat, ¿no es cierto? Que es no lo que yo quiero, lo que tú quieres, ¿ya? Revierte y nace ahí el comienzo de un nuevo jardín, que nos quedamos ahí incógnito porque eso se completa con la resurrección, que ya podemos en otra ocasión completar, porque ahí aparece el jardín de la resurrección después, ¿no es cierto? Que es un nuevo jardín que es regado por la sangre del Señor, vida, vida. Le voy a leer rápidamente porque es tan bello y no quiero dejar de leer lo que San Irineo nos comparte. San Irineo, padre de la iglesia, de los primeros padres de la iglesia, dice, aquel pecado surgido en virtud del leño, o sea, ¿de cuál leño? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. De ahí salió el pecado, la desobediencia. Es abolido, dice aquí, mediante la obediencia del leño. ¿De cuál leño? Sabemos ya que es la cruz del Señor, el árbol de la vida, ¿no? El nuevo jardín que tiene un nuevo árbol de la vida, mucho mejor que el primer árbol de la vida que había en el jardín del Edén, ¿no? Tiene un río de agua viva, que la palabra de Dios es el Espíritu Santo y la boca, las palabras que salen de la boca de Cristo, ¿no? Tiene un nuevo río de agua viva y tiene nuevamente un nuevo fruto que tenía el Edén original,
que el cual comían Adán y Eva para tener vida eterna, para tener vida, ¿no? ¿Y qué fruto nos da el Señor después de ser prensado? Nos da su propio cuerpo, ese fruto que se llama Eucaristía en el nuevo jardín donde se revierte la rebeldía y donde empieza la obediencia y donde empieza, como dice aquí también Filipenses 2, aprendió la obediencia por la muerte en cruz, nos dice, ¿no es cierto? Por una muerte en cruz, aprendió la obediencia. Aquí lo que estábamos leyendo en Hebreos, que sufrió, ¿no es cierto? Y nos dice aquí, ¿ya? Dice con poderoso clamor y lágrimas, como les he mencionado, fue escuchado por su actitud reverente, su actitud de humildad, de escuchar, de obedecer, fue escuchado. Y ustedes como dicen, ¿cómo fue escuchado? Si dice, aparta el cáliz, no le apartó. ¿En qué fue escuchado el En que se haga Señor? la voluntad del Padre. Ya fue escuchado en revertir esto, en hacer el nuevo jardín, la nueva creación, nuevo Adán. Por eso se le llama al Señor el nuevo Adán. Dice Romanos 5:19 que si por la desobediencia de Adán, todos nos constituimos pecadores, por la obediencia del nuevo Adán, nos constituimos todos, ¿qué cosa? Salvos, justos. Nos redimimos, nos salvamos y podemos caminar en obediencia en el nuevo paraíso. El nuevo paraíso, el nuevo jardín de las delicias es que se haga la voluntad como dice el Padre nuestro, ¿no? Así en el cielo como en la tierra. Nos dice también los padres de la iglesia que la tierra se vuelve cielo cuando baja la voluntad de Dios a los corazones, ¿ya? Y no se trata, querido hermanito, porque a veces confunden hacer la voluntad de Dios de solo decirle al Señor, haz tu voluntad. ¿Qué quiere Dios? Que nos quebrantemos primero, que nos hagamos nada como el Señor, un don nadie, ¿no? Que mi voluntad ya se haga nada al lado de la voluntad del Señor, ¿ya? Entonces es un camino, no es solamente decir, haz lo que tú quieras, Señor, no, no, sino es querer, como nos explica también el Papa Benedicto, es querer yo, cada uno de nosotros, lo que quiere Dios, ¿ya? Qué diferente es que yo siga queriendo lo que yo quiero y hago una oración en un día que Claro. me inspiro, Señor, tu voluntad. No, querer lo que Él quiere. ¿Cómo quiero lo que Él quiere? Nos dice la palabra escuchando, oídos, recuerden, ¿no? Oído, escuchando qué cosa? Lo que Él quiere. ¿Dónde está? ¿Dónde escuchamos su voluntad? ¿Dónde escuchamos? En la palabra de Dios, en la En la Biblia. palabra de Él, ¿no es cierto? ¿Qué termino diciendo aquí? Entonces dice aquí el Señor, aún siendo hijo, por los padecimientos, estos que tuvo en el huerto de los olivos, ya aprendió la obediencia. ¿Qué les parece? Cristo Jesús aprendiendo la obediencia para revertir ese no y entrar todos en la obediencia. Y en el jardín que estaba él sufrido, un don nadie, de repente termina esa prueba con el fiat, ¿no es cierto? Se topa con los discípulos, nos dice, esto está en San Juan, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 18, se topa con los discípulos que estaban dormidos y les dice, ya pueden descansar. Ya son palabras que pronuncia el Señor después de la prueba, ya pueden descansar, vienen a apresarles y él ahí no está ya doliente, ya no está una figura de don nadie, ya transfiguró el no al sí a Dios. Entonces, ¿cómo se presenta Cristo cuando le vienen a apresar? Dice, yo soy, que es el nombre poderoso de Cristo. Si ven, todo esto que hemos mencionado en Getsemaní, queridos hermanos, en el nuevo jardín ya no está el Señor, el don nadie. Si se dan cuenta, está el yo soy con su majestad. Y la majestad, nos dice el exégesis de la palabra de Dios, es la que tumba rostro en tierra a los que vinieron a apresarlo. Ya, ¿Qué les Anita, parece, queridos una hermanos? pregunta. eh, se le da Tenemos en ese mucho momento, más que decir de esto, sí, pero por el tiempo nos vamos a quedar aquí. antes que Dime se si acabe, en ese momento se podría decir, yo sé que la iglesia empieza cuando murió Cristo, pero en ese momento pasa la prueba, digámoslo así, porque sí, no la ahí cruz, no la revierte. Él ya no muerte, se va, porque no se revela, no él va dice, camino a la cruz, ¿no es cierto? pero eso ya no era Él lo nada que está en haciendo, comparación con decir, acepto el pecado de todos, porque él no sí, dijo, ya, no se, dice, si quieres, aparta, no dice, apárteme, ya no quiero, me voy, para que, o sea, no regaña, él se somete, él se se somete. somete y esa
esa es la prueba. O sea, él pasa, digamos, Él como... es, dice lo que leíamos, ¿no? Hebreos 5 que él es escuchado por su reverencia, se somete. Pero para él, yo lo que quería hacer es el esfuerzo, que nos demos cuenta que para él no era tan fácil como de pronto para nosotros que estamos en la gracia de Dios, y para otros también es difícil hacer la voluntad de Dios, ¿no? Nosotros queremos hacer lo que nos da la gana, ¿no? Vivir incluso la fe como nos da la gana, Así y hacer es. las cosas como nos da la gana, y es un sacrificio, es un prensar, un lagar que nos pisa, ¿no? Y estamos Cuando el viendo Señor dice yo como... soy, él Ya. pasa de estar en el lagar, de ser pisado, pasa él a ser lo que llama el profeta Isaías en el capítulo 63, versículo 1, el lagarero, o sea, el que pisa las uvas que somos nosotros para sacar hijos Ujú. obedientes a Dios. ¿Qué les parece? Hermoso. ¿Ya? Porque Hermoso, está nosotros dice somos lindísimo. el sarmiento de la vid, ¿no es cierto? El Ujú. sarmiento que da fruto, damos uvas, ¿no es cierto? En este caso que estamos tomando el lenguaje del Señor, ¿no? Pero no esas uvas se van a quedar colgaditas. Tienen que ir a lagar, hermanos, para que salga el vino tuyo y mío, para que salga el aceite tuyo y mío. ¿Qué les parece, Listo, hermanos? hermosa Anita. Y antes de terminar, tenemos 2 minutos, 3 minutos. ¿Qué lecturas podemos, nos aconsejas leer este tiempo para comprender exactamente la parte después de lo que vamos a vivir ahora en estos 40 días que empezamos el miércoles de ceniza? Ya empezamos pasado mañana, ¿no es cierto? Empezamos este miércoles de ceniza y nos dicen los padres de la iglesia que entramos en un retiro colectivo toda la iglesia. El retiro significa justamente cerrar los oídos al mundo, cerrar los ojos al mundo para abrirlos a Dios. Entonces es perfecto nosotros conocer lo que hemos conocido el día de hoy de lo que sucede en Getsemaní para empezar justamente la cuaresma pidiendo como el sordo mudo le pidió en Marcos 7, que es lo que primero mencioné, ¿no? Ábreme los oídos, ¿no? El Señor, ¿qué hace para abrir los oídos? Alza los ojos al cielo, dice ahí Marcos 7, por un clamor a Dios, para pedir a Dios. Cuando Cristo estaba haciendo todos los milagros y habidos por haber, cuando estaba el sordo mudo, incircunciso el oído, ¿no? Le pide, alza los ojos a Dios, le pide a Dios y mete los dedos en el oído para sanar. Tenemos que pedir eso, hermanitos queridos, para nosotros Perfecto. poder caminar en obediencia con toda la iglesia, Ah, hacerlo con gusto, porque la obediencia no es hacer sin gusto, ¿no? así es, La que llegue obediencia a no es nuestra cumplir mente cosas, y a nuestro ¿no? corazón, ¿no? Este, Sí, bueno, sí. entonces, Abrir nuestros queridos amigos, ya hemos terminado el programa. Gracias, Anita. Te esperamos, pues, seguramente para unas 3 semanitas más, 2 semanitas más, poder conversar también desde el punto de vista bíblico lo que estaremos viviendo en esos momentos de estos días. en la cuaresma, ¿no? Te agradezco y perdón por Les cortarte quería, así, pero es que el sí, tiempo ya se nos acaba 5 como segunditos, siempre. solamente les quiero enseñar este libro que se llama La obediencia de Cardenal Cantalamessa. Les recomiendo, hermanitos, para profundizar ya en todo lo que hemos dicho, como siempre digo, volando rapidísimo, ¿no? Porque hay tantas maravillas para compartir de la palabra que ya ahorita incluso le vamos a bendecir al Señor por lo que Él nos ha regalado ya. Amén. Bueno, queridos amigos, nos vemos en nuestro próximo programa aquí en La Voz de María. Hemos escuchado el programa El Valor de la Vida bajo la conducción de Beatriz Bernaza y Nicolás Parducci. Sigue en sintonía de Radio.